Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, 21 de noviembre del 2022, con los comentarios de un servidor, el profe Alanís. Hoy vamos a hacer los comentarios de la segunda parte sobre este tema tan apasionante como fue la Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910. Hoy en el periódico La Jornada, en el encabezado dice: acto por el 112 aniversario del inicio de la Revolución. Oligarquías no garantizan paz ni tranquilidad. Andrés Manuel López Obrador, que dice lo siguiente: sin el apoyo del pueblo, entre comillas también lo ponen aquí, ya nos habrían derrotado los conservadores. Dice, efectivamente, los que somos aficionados al estudio de la historia, hemos considerado que Madero fue una persona buena. Fue un idealista, sí fue un revolucionario, pero fue representante, como ya lo mencionamos anteriormente, de la naciente burguesía de esta época y también de la naciente clase proletaria, que los más avanzados seguramente fueron los obreros de Cananea, campesinos también. El pueblo en general poco estaba informado de esta situación de malestar, aunque lo había en todo el pueblo oprimido, efectivamente. Pero aquí cabe destacar que quien encabezó, quien representó la revolución de 1800 fue Francisco I. Madero, pero el gran error es que Francisco I. Madero, siendo un idealista, no se acercó al pueblo ni pidió apoyo al pueblo, mucho menos a los grandes revolucionarios, guerrilleros como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, que no podemos hablar de la Revolución Mexicana si no hablamos de estos movimientos armados, de las Adelitas, de las coronelas de esa época, como la importancia que tuvo Carmen Alanís, que fue revolucionaria y comandó como a 100 hombres allá y que participó en la caída de Porfirio Díaz. Pero tal vez los más revolucionarios, dentro de los más revolucionarios se encontraban los Flores Magón, yendo a la cabeza, el que más destacó fue Ricardo Flores Magón, que dirigieron el Partido Liberal Ponciano Arriaga. En primer lugar, Ricardo Flores Magón, Juan Saravia, Antonio Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Saravia. Ellos fueron los que sacaron el manifiesto a la nación una vez aprobado el programa del Partido Liberal Mexicano. Propusieron entre los puntos más importantes los siguientes: reducción, dice antes, reformas constitucionales, reducción del periodo presidencial a 4 años, 2, supresión de la reelección para el presidente y los gobernadores de los estados. Estos funcionarios solo podrán ser nuevamente electos hasta después de 2 periodos del que desempeñaron. En el número 6 dice: abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria. Número 7. Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes. En el número 10 dice: multiplicación de escuelas primarias en tal escala que puedan ventajosamente suplidos los establecimientos de instrucción pública, que se clausuren los que pertenezcan al clero.
En el número 12 dice lo siguiente, perdón, declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de 14 años, quedando al gobierno el deber de impartir protección en la reforma de la que sea posible a los niños pobres por su miseria pudiera perder el beneficio de la enseñanza. Vamos a destacar aquí un poco la personalidad revolucionaria de Ricardo Flores Magón. Dice aquí en este apunte que preparé, en 1910 Flores Magón pudo señalar agudamente las causas de la revolución y advirtió al pueblo mexicano acerca de la imperiosa necesidad de obrar conforme a sus propios intereses. En Regeneración, que es el periódico de los Flores Magón, en Regeneración Flores Magón llama a una y otra vez al proletariado a tomar conciencia de sus derechos. Influido por Bakunin, Reclus, Malatesta, pero principalmente por Pedro Kropotkin, Flores Magón se formó un ideal, una utopía, para algunos considerada como irrealizable, para otros creíble y razonable, pues en su concepción se planteaba implantar el sistema anarquista de la ciudad de la paz. Ellos proponían la ciudad de la paz, como la llamó él mismo. No de balde López Obrador llamó este año que está transcurriendo como el año de Ricardo Flores Magón. Bueno, pues dada esta lucha de estos grandes revolucionarios que acabo de mencionar, pues después de que Porfirio Díaz renuncia, el dictador Porfirio Díaz renunció. Vamos a ver aquí ahorita. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México ante la Cámara de Diputados por medio del Pacto de Ciudad Juárez. ¿Quién quedó en su lugar como presidente interino? León de la Barra, que convocaría nuevamente a elecciones, y en esas elecciones, por supuesto, de que Francisco I. Madero ganó rotundamente. Sin embargo, la duración que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, de Francisco Madero fue de 15 meses. ¿Quién asesinó a Francisco I. Madero? Ni más ni menos que la conspiración de la embajada que representaba en esta época, en estos años, el embajador Henry Lane Wilson fue el que implementó este golpe de Estado, junto con Aureliano Blanquet, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Fueron los rabiosos que detuvieron, encarcelaron y después asesinaron al presidente Madero y a su vicepresidente Pino Suárez. Posteriormente masacran a Gustavo Madero y lo asesinan. Por eso lo que dice hoy en día López Obrador, oligarquía no garantizan paz ni tranquilidad. Pues claro, ellos están rabiosos. ¿Qué más quisieran? Que se diera un golpe de Estado al presidente López Obrador para quitarlo
y volver a recobrar sus grandes privilegios. Eso es lo que quisieran. Bien, pues entonces, el 22 de febrero de 1913 son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. ¿Cuándo finaliza la revolución? Pues aquí hay debates en torno, algunos creen que fue con la promulgación de la Constitución de 1917, sin embargo, pues la lucha zapatista se prolonga más o menos hasta 1919. Y bueno, no vamos a comentar más de cómo después de la Revolución Mexicana surgen otros grupos que se aprovechan de esta revolución y después de ahí empieza un periodo de modernización a partir de 1929. De ahí para acá empieza la institucionalización de la Revolución Mexicana. De tal manera que yo admiro, la verdad, admiro en lo personal a estos grandes revolucionarios que eran jovencitos cuando empezaron la lucha en contra del dictador, eran universitarios, como Ricardo Flores Magón fue filósofo anarquista, fue periodista, escritor, historiador, fue un extraordinario revolucionario que se separó del liberalismo clásico que proponía, por ejemplo, ¿quién fue? A ver, permítanme tantito, por favor, recordarme de su nombre. Bueno, no recuerdo ahorita en este momento, Arriaga, Camilo Arriaga, se separó porque Camilo Arriaga proponía basarse en el liberalismo clásico de la época de la Reforma, pero Ricardo Flores Magón fue más radical. Por eso él leía a los anarquistas de esta época. El anarquismo es una corriente filosófica, sociológica, política que se desprende del marxismo. Acabo de mencionar, por ejemplo, los que influyeron mucho en el pensamiento anarquista de Ricardo Flores Magón, como Reclus, Malatesta, Bakunin, Kropotkin, que fueron los que influyeron mucho en el pensamiento revolucionario de Ricardo Flores Magón. De tal manera que, bueno, en estas circunstancias se lleva a cabo la Revolución Mexicana. Era la Revolución Mexicana, como todas las revoluciones, como todas las transformaciones desde la época de la independencia, la reforma y la revolución, todos los mexicanos estamos obligados a estudiarla. ¿Por qué? Para hacer conciencia y poder entender lo que hoy el presidente López Obrador propone como la cuarta transformación. Y por eso la derecha extrema están rabiosos. Se sienten triunfalistas por esta marcha que llevaron a cabo, pero el 27 de noviembre les vamos a demostrar la gran convocatoria que tiene un gran hombre, un gran presidente, un gran visionario político, un estadista, de la capacidad de convocatoria para, como lo dije en el programa anterior, de llenar y desbordar la plaza del Zócalo de la Ciudad de México. De tal manera, paisanas y paisanos, yo quisiera extenderme más en esto, pero la verdad es de que
el tiempo corre muy rapidísimo, se nos viene encima, pero ya hicimos unos breves comentarios sobre este gran acontecimiento que no debemos olvidar, que por el contrario debemos de estudiar todos los mexicanos, principalmente los que presumimos de una profesión, los que presumimos de ser militantes de un partido Morena, estamos obligados moralmente y políticamente a estudiar estas grandes transformaciones que han pasado en México para poder entender lo que es realmente la cuarta transformación. Paisanas y paisanos, es todo por hoy, los comentarios de un servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias por su atención, por favor, compartan estos videos, coméntenlo, denme sus opiniones y si gustan, también sus críticas sean bienvenidas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes y nos veremos próximamente en otro programa de este su canal, El Son Político de Tasco. Buenas noches.